Donald Trump se convirtió ayer en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. El político y empresario de 76 años se presentó ante una corte de Manhattan, en Nueva York, donde el juez le informó de 34 cargos que se le imputan y que están relacionados con el pago por el silencio de una exactriz porno con la que supuestamente mantuvo una relación. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero Trump presuntamente lo registró como un gasto de sus negocios. En Nueva York, la falsificación de la información relativa a los negocios es ilegal. Luego de más de una hora de procedimientos, Trump quedó en libertad bajo fianza. Más adelante viajó a su residencia en Mar-a-Lago y ofreció un discurso en el que arremetió contra el fiscal que lleva su caso, de quien dijo debería renunciar. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Or our elections were like those of a third world country. En la audiencia mismo, el expresidente se declaró no culpable de los 34 cargos. Su abogado principal, Joe Tacopina, dijo que la acusación muestra que el Estado de Derecho murió en este país, según recopila hoy una crónica de la BBC. Si bien nadie está por encima de la ley, dijo el abogado, nadie está por debajo de ella tampoco. Y si el nombre de este hombre no fuera Donald Trump, no habría el escenario en el que todos estamos aquí hoy, alegó. Obviamente esta acusación es rechazada por el exmandatario, quien considera que está motivado y que lo que hay atrás es una cuestión política y que él, es parte de una casa de brujas para que se coarte sus aspiraciones presidenciales a las elecciones de 2024. ¿Algún antecedente más? A ver, ¿cómo se desencadenó todo esto? ¿Recuerda la crónica de la BBC hoy? En 2016, la estrella de cine para adultos Stormy Daniels se puso en contacto con algunos medios de comunicación y se ofreció a contarles una aventura extramarital que aseguró haber tenido con Donald Trump en 2006. Para el equipo legal del entonces candidato presidencial, esto era una complicación. Se enteró del tema y sus abogados por aquel entonces Michael Cohen, le pagó $130,000 a Daniels para que se mantuviera en silencio sobre el asunto. Si bien eso no es ilegal, el reembolso que hizo Trump a Cohen, a su abogado por entonces, fue registrado como honorarios legales en la contabilidad de la organización Trump. Los fiscales de Nueva York alegan que esto equivale a una falsificación de registros comerciales por parte de Trump, lo cual se considera una falta en Nueva York, pero que pasa a ser delito si se prueba que fue instrumental en la comisión de otro crimen. De esta manera, en teorías, puede alegar que esto viola la ley electoral, porque su intento de ocultar sus pagos a Daniels fue motivado por no querer que los votantes supieran que tuvo una aventura con esta mujer. Vamos a profundizar en esta noticia que acaparó la atención ayer a nivel internacional. Estamos para eso con Gustavo Calvo. Ustedes lo conocen, conductor de La Hora Global aquí en Radio Mundo, integrante de la Mesa de Análisis Internacional. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿qué tal? Buenos días, gracias otra vez por la invitación y encantado de poder aportar algo, si se puede, en este gran circo mediático de que fuimos testigos ayer. Bueno, ahí está, empecemos con eso, si te parece. Pongamos un poco de contexto a esta denuncia. En realidad esta es una denuncia que, como tú bien dijiste, viene de larga data. Algunos titulares de algunos periódicos cercanos a el Partido Demócrata titulaban, estoy hablando de algún periódico regional, ¿no? Hoy en la madrugada, por fin conseguimos un cargo sólido contra Trump. Entonces eso hace plantearse a mucha gente
no obviamente a los seguidores de Trump, que parecen tener claro esto, y tampoco obviamente a los detractores de Trump, que también parecen tener muy claro esto, pero hay una gran masa de personas en el medio que están tratando de ver por dónde va esto, y la pregunta que se hace todo el mundo es si hay una intencionalidad política en esta acusación, eh, que es, por supuesto, el argumento de Trump, y si no lo hubiera, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? En este caso, como tú bien dijiste, hay un tema legal que el fiscal hábilmente ha enhebrado. Si bien los primeros indicios sobre esto apuntaban a una infracción fiscal, de hecho lo es. Ujú, Ojo, también acá en Uruguay lo es decir, facturar por servicios que no existen, claro. sobrefacturar, que fue lo que hizo Trump. También es cierto que la ley electoral, en particular del Condado de Nueva York, es muy específica en cuanto a suprimir o esconder algún tipo de información eh, perjudicial para un candidato que pudiera incidir en los resultados electorales. En ese sentido, el fiscal Alvin Bragg habló ayer y mencionó una frase, habló claramente de un plan de catch and kill, es decir, capturar y matar información negativa, provenga de donde provenga. Eso es un poco el hilo conductor legal que hace pensar a Bragg que tiene un caso firme, un caso sólido. Trump, a través de American Media Corporation, en realidad esa es la empresa que se utilizó, y a través de Michael Cohen, eh, trabajaron juntos, según el fiscal, para suprimir información negativa que pudiera perjudicar las elecciones en ese momento. No solo Stormy Daniels fue beneficiaria de un cheque, sino que Karen McDougal además un portero de la Torre Trump, que también se había ofrecido a la prensa a dar algún tipo de información, recibieron en el caso de Karen $30.000 y el portero no recuerdo ahora la cifra. Los temas aquí se entremezclan un poquito porque esa relación entre la infracción fiscal y ley electoral no puede llegar al final del corredor, por lo menos con lo que sabemos del caso, directamente a Trump, porque quien hizo los pagos Ujú. fue su abogado, Michael Cohen, con cheques de él, digamos. Y existe también en ese sentido una carta de Cohen en aquel momento desligando a Trump, aunque luego se desdijo, de ese tipo de actividad. Por supuesto, Trump puede negar eso, puede decir que él nunca hizo ese pago, y Alvin Bragg ahí tendrá que demostrar no solo la relación entre la infracción fiscal y la infracción a la ley electoral, sino también la relación entre el pago de Cohen y las instrucciones o no que pueda haber recibido de Trump. Obviamente, Trump puede alegar que, bueno, esos pagos se hicieron porque él estaba desesperado porque, yo qué sé, su esposa Melania no descubriera una infidelidad que tenía. Bueno, podría ser un argumento, habría que probar que eso no es cierto. Según el fiscal, tiene en su poder WhatsApp, mails, grabaciones de conversaciones que podrían asentar el caso. Desde ese punto de vista, no parece que haya necesariamente una intencionalidad de fabricar un caso. Quizás pueda haber, obviamente, de parte del gobierno, la oportunidad de poder aprovecharlo. Pero hay que ver cuáles fueron en realidad las consecuencias de eso. Como hablamos al principio, ayer 4 cadenas televisivas transmitieron en directo el viaje de Donald Trump Sí. desde el juzgado hasta su casa, en una especie de transmisión estrella de la televisión norteamericana. Es cierto que este es el primer presidente norteamericano en ser llevado a un juzgado y ser Ujú. acusado penalmente. Es cierto que eso sucedió, pero también es cierto que es el primer presidente norteamericano que es llevado a un juzgado custodiado por el servicio secreto. Eso habla de la trascendencia de este tema, pero también habla de la cercanía que siempre tiene Trump de los primeros planos y la forma que tiene de posicionarse en las pantallas de los televisores de todos los estadounidenses. Sí, también había fuertes medidas de seguridad, ¿no? Porque, claro, estaba la preocupación por la actitud que tomaran sus seguidores y sus detractores, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, el antecedente de lo que fue el Capitolio, ¿verdad? Aquel enero. Claro, el tema es que si esto es tomado como simplemente que un expresidente no es más que un ciudadano común y puede ser acusado Ujú. como cualquiera,
En realidad no debería llegar la sangre al río. El tema es que Trump siempre tiene otra interpretación y incluso un titular de un periódico de Miami hoy titulaba la acusación soñada de la campaña de Trump. Para muchos, anoche Trump empezó su campaña electoral con una victimización que le vino a medida, digamos, en ese sentido. Fíjate que antes de esto él tenía un 44% de aprobación en relación a lo que podrían ser un esbozo de las primarias republicanas. Ya rozaba ayer, según algunos sondeos, del noreste y del este en un 56%. De Alineó a 44 a todo, 56. Sí, sí, alineó a todo el Partido Republicano detrás de él, que es el gran tema que Ujú. tenían los republicanos para sus primarias. La imagen de Ron DeSantis desafiantes, aterrizó ayer saliendo en las cámaras a defender a Trump y alineándose detrás de la posición del expresidente. Este tipo de cosas marca a las claras que esa interferencia electoral de la que habla Trump, en referencia a esta acusación, porque él la ve de esa manera, ha jugado o podría jugar electoralmente a su favor, más allá de las consecuencias legales que tendría, que eso lo podemos hablar ahora en unos minutos. ¿Por cuál Pero querés ir entonces es, primero? en particular quería cerrar con el Partido Republicano realmente está Ujú. alineado detrás de Trump. Yo creo que anoche Trump además empezó a ganar las primarias. Además tiene una llegada con la gente que se demostró anoche que sigue vigente. Y por ahí lo podríamos dejar porque hay que ver también cómo en el futuro el aparato electoral de Trump, además de la figura de Trump, se hace presente en el Partido Republicano. Porque no debemos olvidar que, en contrapartida, en las elecciones intermedias de hace poco, los candidatos de Trump regionales en su mayoría perdieron. Es decir, él estaba perdiendo peso dentro del Partido Republicano y esto lo devuelve al primer plano y lo devuelve al primer plano con toda una corte de líderes o jerarquías intermedias del partido apoyándolo. Ahora, otra cosa es el camino legal, el camino Ujú. judicial. En particular, este tipo de delitos podrían tener cárcel en el sentido de si se puede lograr esa conexión con la ley electoral, que es bastante severa, pero todo el mundo está hablando de que esto va para larga data. Y el larga data implica que el juicio podría empezar entre enero y abril o mayo del año que viene, y podría ser muy largo porque habría que argumentar y contraargumentar. Muchas de las pruebas que dicen que se tienen, en general son testimonios, no tantas pruebas físicas. Sí es cierto que están los registros contables, que, como dije, implican una infracción fiscal, no electoral. Lo que hay que demostrar es la conexión con lo electoral. Desde el punto de vista de los intervinientes en el juicio, bueno, ahí, Romina, tenemos también otra feria, ¿no? O sea, se ha hablado muchísimo sobre el fiscal, es un fiscal polémico, tiene conexión, la hija del fiscal hizo una campaña muy fuerte a favor de Kamala Harris, dentro del Partido Demócrata, este, trabaja mucho políticamente, el fiscal también tiene una trayectoria electoral, como lo tienen los fiscales de distrito en Estados Unidos. Y en el área de Nueva York, todo eso, desde el punto de vista demócrata, normalmente es subvencionado por George Soros, que es un filántropo, pero además también operador político, que pone mucho dinero en campañas presidenciales, estaduales y distritales. Se ha relacionado a Alvin Bragg, obviamente, con George Soros y obviamente desde el punto de vista de republicano, perdón, se ha visto esto como una especie de intentona, digamos, dirigida a atacar directamente a Trump. Desde el punto de vista incluso del juez, Juan Merchan, colombiano, un juez muy duro. Ah, perdón, me olvidaba de decir que Bragg en particular Sí, el fiscal. ha tenido también una cierta exposición, el Alvin Bragg, el fiscal, ha tenido cierta exposición mediática últimamente porque se ha sacado un poco su hoja de vida y su trayectoria como fiscal. Es Ujú. un fiscal que se hizo un poco notorio por desmontar una serie de protocolos de arrestos de la policía del distrito en el sentido de alentar a los agentes a desestimar algunos delitos menores, es decir, no llegar al arresto, en el Ujú. caso, por ejemplo, de un vendedor de drogas en una esquina, o una rapiña o un robo, digamos, con fuga,
en un shopping. Esos son un poco los ejemplos que se ponen. Y, por supuesto, la acusación del lado republicano es, bueno, este fiscal deja ir a los delincuentes que estamos sufriendo todos los estadounidenses en nuestra vida cotidiana, y se dedica a hacer casas de brujas políticas. Entonces, ese enturbiamiento de la figura del fiscal se dio y se va a seguir dando. En el caso del juez en Sí. particular, te decía, es un juez que tiene un pasado fallando contra juicios que ha tenido empresas de Donald Trump en el pasado, contra las cuales ha fallado, y bueno, de eso un poco se están agarrando los detractores de esto. Pero ¿cómo ha Perdona fallado el que juez? metí mucha cosa en la Ay, bolsa, pero no, anoche no, estuvo no. metido. No, sobre este último que decías, ¿cómo ha fallado el juez en los casos en que ha intervenido En contra de las, en contra de las empresas de Trump? Bien. ¿Y cómo Entonces, cuadraría entonces, cómo se combina este panorama que decís del proceso judicial con el juicio que comenzaría entonces, que va para largo, decías, que se maneja, que puede llegar a comenzar en enero de 2024, con la campaña y cómo puede o no impactar esto en la campaña y en su movimiento también, ¿no? Incluso más bueno, allá de lo electoral. el movimiento MAGA, o sea, Make America Great Again, es un movimiento que, como dije, a partir de las elecciones intermedias, había perdido un poco de fuelle. Había perdido no solo accesos a gobernadores, sino también puestos de gobernación y también algunos puestos de representantes republicanos. Esto lo trae a primer plano nuevamente. Eh, vuelve a verse acá la pulseada interna dentro del Partido Republicano que se dio antes que Trump ascendiera al poder. Ujú. Trump no es tan bien visto dentro del Partido Republicano. Mucha gente dice, muchos senadores dicen que lo toleran, no que lo comparten. Pero Trump para el Partido Republicano es la persona que lo llevó al poder. Hoy Trump para el Partido Republicano es la persona que puede alinear al Partido Republicano y dejarlo cerca del poder. También es, en contraposición, y volvemos a 2016, también es la persona que puede polarizar el ambiente político de tal manera que no acceda a la presidencia por un voto anti-Trump que puede volver a repetirse. Y eso es lo que pone en duda a muchos senadores republicanos en cuanto a su apoyo íntimo, su apoyo interno. El apoyo explícito están obligados a darlo y lo han dado anoche. Pero esas son las preguntas hacia adentro del Partido Republicano que pueden hacerse hoy. También muchos operadores de centro, de un tercer partido que se está formando, opinan que el mito de Trump y el desastre y el Armagedón y el apocalipsis de una vez pasado Trump por el tamiz de la presidencia se ha desmantelado también un poco. Es decir, aquel demonio probó ser un presidente torpe, maleducado, pero que tomó, sobre todo en política exterior y en política interna también, algunas decisiones que después fueron seguidas por la administración siguiente, la administración de Joe Biden. Por lo tanto, tan malo no era, a pesar de ser tan insoportable como se suponía que era. Un poquito va por allí. Entonces allí podría haber un trasiego de votos, votos tolerables, votos prestados, que en última instancia pudieran llegar a llevar a Trump a la presidencia. Sobre el juicio en particular, la ley electoral americana no pone, norteamericana, perdón, estadounidense, debo adecuar los términos, no pone ningún tipo de prohibición para acceder a la presidencia en base a alguna acusación. Incluso se podría hacer, y se hizo en 1920, hay un antecedente de eso, campaña desde la cárcel. Muchos operadores políticos de origen latinoamericano hacen mucho hincapié en una especie de paralelismo con Lula, que desde la cárcel, aprovechando una cierta victimización y manejando un concepto de persecución política, mantuvo una imagen alta, una imagen de adhesión de la gente que lo votaba. Gustavo, ya tenemos que ir cerrando. No sé si te queda algún apunte más, pero esta pregunta de los oyentes nos trae un poquito más para atrás. Bien. Se pregunta en particular por qué, María Laura, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué es competente esa corte? En realidad, allí está el estudio de Cohen, digamos, allí está centrada la contabilidad que se supone que fue alterada, adulterada.
Bien. Y además allí tenemos también, que es parte de la novela, como ya lo dije, un fiscal consecuente que ha perseguido a Trump en los últimos 5 o 6 años. Sí, prácticamente. ahí está, Entonces, pero ella sobre todo apuntaba en que realidad, hizo otro, ¿no? podría haber, claro, podría haber, si se descubrieran, podría haber, como no, juicios asentados en otros lugares del país, pero en este caso, digamos, el centro de toda la cuestión y de todos los protagonistas está en Nueva York, porque así tiene sus domicilios, así están las empresas, así hicieron los pagos, y así sucedió ese tipo de infracción fiscal. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, integrante de la Mesa de Análisis Internacional aquí En Perspectiva. Gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo y No, nos volvemos a contactar en cualquier momento. por favor, a las órdenes, siempre a las órdenes. Gracias.